Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a esta tercera parte de la resolución de la prueba de matemáticas para Zapandí 2019, convocatoria 2. Así que pues, sin más dilación, vamos a continuar donde lo hemos dejado. Vamos con este ejercicio 40 que dice, considere las siguientes proposiciones referidas a la expresión x cuadrado menos 1 igual a 3. Nos dice las proposiciones, primero que el menos 2 es una solución y luego me dice que esta ecuación cuadrática tiene un total de dos soluciones. Así que vamos a hablar primeramente, pues, dentro de lo lógico, sobre la primera proposición. Para verificar si un valor numérico corresponde a solución o no, hemos de checar qué pasaría si tomamos, por ejemplo, este miembro izquierdo de la ecuación, cambiando en la x dicha expresión literal, dicha letra, por el menos 2. Es decir, ya no viendo el x elevado a la 2, sino en su lugar viendo la potencia menos 2 elevado a la 2. Si bien es cierto, bajamos el menos 1 y procederíamos a resolver esta operación. Como toda operación combinada, partiendo primeramente con las potencias. Menos 2 elevado al cuadrado, uno verifica, ok, 2 por 2, si bien es cierto, es igual a 4, pero como el negativo está involucrado dentro de la potencia, uno considera menos 2 por menos 2. Por ley de signos, si bien es cierto, nos debería dar 4. Aunque, para efectos prácticos, si uno quisiera corroborarlo con la calculadora, basta con ingresar el 2, luego cambiarle el signo y luego tocar el botón para multiplicar y por último el botón igual, para que así la calculadora entienda que está multiplicando el menos 2 por sí mismo. Vean cómo reafirmamos que la potencia nos da 4 positivo. Ok, la potencia nos da 4. Bajamos, si bien es cierto, el menos 1 para realizar la resta y vemos por fuerte evidencia que la resta nos da como resultado 3. ¿Cuál es la gracia de este tipo de comprobación? Que pues lo que nos toca verificar es que dicho resultado final coincida con lo que tenemos en el lado derecho de la ecuación, cosa que vemos que dicha condición sí se cumple y con esto podemos decir que el valor que hemos utilizado para x efectivamente es una solución, cosa por lo cual podemos decir que la primera proposición es perfectamente verdadera. Con esto puedo pasar a revisar rápidamente la segunda proposición, que me dice que esta ecuación dice que tiene un total de dos soluciones, entiéndase dos soluciones reales. Y para ello tendríamos que hacer uso de una herramienta conocida como el discriminante, de la cual para poder calcularlo utilizamos esta fórmula que les presento ahorita en pantalla, el b al cuadrado menos 4 por a por c. Solamente que uno en condición de estudiante se preguntará, ok, pero ¿quién es B? ¿Quién es A? ¿Quién es C? Pues veamos. Se supone que estos parámetros, estas letras de acá, provienen o deberían provenir de la estructura general de una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática normalmente se presenta en la forma ax cuadrado más bx, vamos a ver, lo escribimos por acá, más c, lo escribimos por acá, y dicha estructura, dicha expresión algebraica normalmente se iguala a cero. En otras palabras, para nosotros poder trabajar con una ecuación cuadrática en su forma general, esta debería estar completamente igualada a cero. Sin embargo, dicha condición de momento no se cumple de partida. Así que tenemos que hacer un pequeño ajuste con nuestra ecuación cuadrática. Vamos a cambiar el color de nuestro lápiz de color. Tenemos que hacer un pequeño ajuste con nuestra ecuación cuadrática para que podamos identificar quién es A, quién es B y quién es C. Vamos a escribir la ecuación cuadrática un poquito aquí más abajo. Tenemos el x al cuadrado, ajá, el x al cuadrado menos 1 igual a 3. Muy bien, aquí tenemos nuestra ecuación, donde que para poder acomodar los términos de nuestra ecuación, basta con poder tomar el 3 que tenemos al final de nuestra ecuación. Voy a tachar literalmente el 3 que tengo al final de nuestra ecuación y al tacharlo voy a colocar algo del lado izquierdo que me compense esta eliminación de este término 3. Es lo que coloquialmente se entiende como pasar términos de un lado al otro. Vean que aquí lo tengo positivo y pues para compensarlo voy a colocar del otro lado de la ecuación un 3 negativo. Repito, lo que coloquialmente se entendería pasar un 3 de positivo a negativo, de sumar a restar. Tendremos pues ahora en nuestro lado izquierdo la expresión x cuadrado y lo que vendría siendo el resultado de resolver esta pequeña operación de acá, considerando que tenemos términos que son semejantes.
ya que ambos en este caso son términos independientes, el -1 y el -3. Así que, pues, lo que hago para efectos de seguridad es que ingreso primero el 1 negativo. Toco el 1 en la calculadora, después le cambio el signo con el botón, pues, de cambio de signos, si bien es cierto, y luego le resto el 3. En este caso, dice que esta pequeña operación nos da -4, así que este -4 lo ingresamos, pues, al final de la expresión, y como ya no me está quedando absolutamente nada del lado derecho de la ecuación, ingreso un 0 para tener ahora sí mi ecuación en su forma general. Ahora, en teoría, deberíamos poder identificar quién es A, quién es B y quién es C. Así que vamos a checar cuidadosamente quién corresponde a cada una de estas constantes. Se supone que para poder identificar el coeficiente A, debo fijarme quién es el que me está acompañando al x cuadrado. ¿Cuál es el valor numérico, el coeficiente que me acompaña al x cuadrado? En este caso, pues el término por lo menos sí lo tenemos, pero no veo ningún coeficiente, pero recordamos de materia de octavo, algebraicamente, que al tener una expresión literal sin un valor numérico que la acompañe, asumimos que lo que tiene es un 1 a la par. Así que decimos que A en este caso vale 1. Tendríamos un pequeño conflicto si seguimos analizando, porque uno espera en las ecuaciones cuadráticas toparse con tres términos distintos, pero ahora nuestra ecuación nos está brindando solamente dos términos. ¿Qué hacemos con el tercero que nos hace falta? Pues para eso primero tenemos que reconocer a quién tenemos. Ya identificamos pues al término ax cuadrado y pues identificamos el coeficiente a. Súper bien. Pero si nos fijamos en este -4, vean que el -4 no está acompañando a ninguna variable x. Y si nos fijamos en lo que corresponde a la estructura de la ecuación cuadrática, hay un término que es el que efectivamente aparece sin acompañar a la variable x, lo que llamaríamos pues el término independiente. En este caso es el coeficiente c. ¿Esto qué me indica? Que el -4 que tenemos acá es el valor que le corresponde a nuestro coeficiente c. Voy a tomar nota por acá para escribir que C es igual a -4 en este caso. Volvemos dentro del conflicto y nos preguntamos, ok, pero ¿qué hacemos entonces con B? Ya que aparentemente en nuestra ecuación nos está haciendo falta un término con variable X. Pues en estos casos lo que hacemos es que a la ausencia de dicho término rellenamos el espacio vacío literalmente con un 0 para así, ahora sí que sí, poder decir que ya tenemos el coeficiente A, coeficiente B y coeficiente C. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con estos coeficientes? Bueno, volvamos un momentito al discriminante. Vamos a considerar la fórmula del discriminante, pero esta vez expresado en términos de paréntesis. En lugar de cada una de las letras que teníamos, voy a utilizar paréntesis para resolver. Bueno, primero para sustituir los valores correspondientes y luego pues verificar los resultados que van a ir surgiendo sobre la marcha. Vamos a cambiar nuevamente el color y verificamos. En este caso, decimos que el coeficiente b toma el valor de 0, así que en el primer paréntesis voy a colocar un 0. Luego, el segundo paréntesis corresponde al coeficiente a, cuyo valor ya se ha determinado es 1. Luego, coeficiente c, que es el último paréntesis, hemos determinado que su valor vendría siendo en este caso -4. Del cual, pues, ahora tenemos otra operación combinada que resolver, pero súper sencilla. Porque en este caso, primero nos enfocamos en la potencia, el 0 al cuadrado, que sería decir 0 por 0, el cual sobraría decir, pero igualmente lo voy a decir, nos da 0, la potencia. Luego, con respecto a la multiplicación que tenemos acá, que por cierto, si no lo he dicho, aquí entre estos paréntesis lo que tenemos es una cadena de multiplicaciones. Si bien nos toca multiplicar 4 por 1 por 4, que si lo verifican en sus calculadoras van a ver que 4 por 1 por 4, pues nos vendría dando en este caso 16. Así que voy a colocar el 16. Solamente que tenemos un pequeño detalle que cuidar, y es el tema de los signos. Les cuento, ante esta multiplicación de factores, si tenemos un solo negativo en dicha multiplicación, pues les puedo anticipar que el resultado de dicha multiplicación va a ser claramente negativo. Si de repente tenemos dos factores de signos negativos, entonces a la hora de realizar toda la multiplicación, el resultado nos tirará positivo. Pero si fuese el caso en el que tuviésemos todos los tres factores con signos negativos, entonces en este caso la multiplicación de ellos
nos dará resultado de signo negativo. Es como una especie de extensión de ley de signos, nada más fijándose en cuántas veces aparece el signo del menos. En este caso, el menos que tengo como resta, de manera arbitraria o de manera estratégica, lo aprovecho y lo utilizo también como el signo de este 4. Así que pues, aplicando dicha extensión de ley de signos, puedo decir que el resultado de esta multiplicación nos va a dar positivo y con esto llegar a decir pues que el 0 más 16 nos dará clarísimamente 16. Todo bien. Ahora, solo falta decir, bueno, ¿y qué hacemos con este 16? Ah, es que resulta que con el discriminante pueden darse tres posibles situaciones y para cada posible situación dar ciertas interpretaciones específicas. Verificar si el discriminante nos da mayor que cero, verificar si el discriminante nos da igual a cero, o bien verificar si el valor del discriminante nos da algo menor que cero. Si fuesen estos casos, entonces, ¿qué podemos decir respectivamente? Que para el primer caso, la ecuación tendría dos soluciones distintas. Si fuese que el discriminante me da exactamente cero, vamos a checarlo y señalarlo por acá, diríamos que la ecuación cuadrática nos brindaría una única solución. O bien, si fuese el caso que el discriminante nos da un valor menor que cero, es decir, valores negativos, entonces la ecuación nos retorna cero soluciones. Démonos cuenta que con esto lo que estamos haciendo es más o menos indicar cuántas soluciones reales puede tener una ecuación. Tal vez no estaremos diciendo cuáles en particular, pero sí podemos cuantificarlas. Así que pues ante esta situación, vean que como el resultado del discriminante nos dio 16, satisface en este caso las condiciones de este primer caso. Por lo cual, podemos decir que la ecuación cuadrática en efecto posee dos soluciones. Por lo cual, la segunda proposición la doy perfectamente por verdadera y por tanto procedo a marcar opción A como respuesta correcta. Así que, siendo de esta forma, procedo a revisar el siguiente ejercicio. Veamos ahora este ejercicio 41, el cual nos dice, el conjunto solución de x cuadrado más x más 2 igual a 0 corresponde a, analicemos un momentito las opciones, en el cual vemos en la primera opción, la opción A, que nos dan algo conocido como conjunto vacío, literalmente porque el conjunto está vacío. No tiene en realidad elementos, es decir, no tendría, entre comillas, soluciones. Opción B nos plantean que la solución puede ser 0 nada más. Opción C nos plantean que la solución puede ser únicamente el menos 2, pero la opción D me plantea que pueden haber dos soluciones, posiblemente el 2 negativo y el 2 positivo. Tenemos opciones alternativas. Podríamos realizarlo como en el ejercicio anterior, la comprobación de cada una de estas posibles soluciones, a ver en cuáles de ellas se satisface la igualdad que me indica esta ecuación. O otra opción que tenemos es la de aplicar nuevamente la fórmula del discriminante. De hecho, a partir de este punto, la fórmula del discriminante lo puedo plantear directamente con paréntesis. Un paréntesis al cuadrado menos 4 veces el producto de este paréntesis con este otro paréntesis, ¿verdad? Nada más, no perdamos de vista que el primer paréntesis hay que ingresarle el valor de B. El segundo paréntesis hay que ingresarle el valor de A. Y al tercer paréntesis ingresarle el valor de C. A ello, vámonos un poquito más atrás a verificar pues quién es A, quién es B y quién es C. Que les cuento el orden de los coeficientes A, B y C me lo dicta la ecuación como tal. Esta expresión que dice x cuadrado más x más 2 igual a 0. Del cual hemos de checar quién vendría siendo A, quién vendría siendo B. Vamos a ver, vamos que el B estaría con la variable x, A, y quién vendría siendo C, que de los tres coeficientes, el C por lo menos ya se deja ver, vendría siendo 2. Pero en el caso de la A y en el caso de la B, lo que podemos decir es que el término por lo menos sí existe en x cuadrado, por dicha, y el término en x también existe. Muy bien. Pero para determinar los coeficientes que me acompañan a estos términos, a estas variables, recordemos considerar el 1 invisible para estos casos. Por lo cual, podemos decir que, por ejemplo, para el primer paréntesis, que es donde va el valor de b, en este caso ingresamos el 1. Luego, en el paréntesis donde debería ir la a, en este caso ingresamos otro 1. Y luego, en el paréntesis donde va el c, aquí, claro a la vista,
iría el 2. ¿Y qué procedemos posterior a esto? Pues resolver la fórmula del discriminante, comenzando claramente por la potenciación 1 elevado al cuadrado, que es decir, 1 por 1, que nos da claramente 1, y posterior a esto la multiplicación de menos 4 por 1 por 2. Si realizan dicha multiplicación, ustedes van a ver que el producto les da 8, pero por la ley de signos que les comentaba anteriormente, veamos que en este caso solamente hay un negativo, lo que me indica que en este caso el resultado del producto, la multiplicación, perdón, será de signo negativo. Ok, entonces nos queda la operación de 1 menos 8, que si lo verifican en sus calculadoras, pues claramente nos va a dar menos 7, siempre y cuando la operación la ingresen en el orden que se ve aquí en pantalla. 1 menos 8 igual menos 7. No hay pierde en este caso. Ahora, situación curiosa. En este caso, el resultado del discriminante nos dio un valor negativo. Y en este caso decimos que esto es menor que 0. ¿Y qué pasaba cuando el discriminante era menor que 0? Decíamos en este tipo de situaciones que la ecuación tendría 0 soluciones. En otras palabras, no hay soluciones para esta ecuación y por tanto la respuesta correcta a marcar va a ser de forma inmediata opción A. Así de inmediato. Inclusive tan inmediato que si por hipótesis, si el resultado del discriminante me hubiera dado un 7 positivo, entonces eso hubiera significado que la ecuación tendría dos soluciones reales y por tanto, sin pensarlo, hubiéramos marcado la opción D, de haber sido así. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el discriminante me hubiera dado igual a 0? Bueno, eso hubiera significado que la respuesta hubiera estado escondida entre la opción B o la opción C. Y en ese caso, sí hubiese sido necesario realizar al menos una comprobación. Con cualquiera de estas dos opciones, a ver en cuál de los casos se satisface la igualdad. Si la igualdad se satisface, encontramos la respuesta correcta. Y si no se satisface la igualdad, entonces por descarte consideramos a la otra opción como respuesta correcta. Así que tenemos estrategias bastas para resolver este tipo de situaciones con ayuda del discriminante y con eso podemos continuar con el siguiente ejercicio. Vamos ahora con este ejercicio 42 que nos dice, a la medida del lado de un cuadrado se le resta una unidad y se obtiene otro cuadrado. Dice, si el área del nuevo cuadrado es 36, entonces ¿cuánto mide el lado del cuadrado original? ¿Verdad? Hemos de considerar un par de detalles. Si queremos ilustrarlo gráficamente, no hay ningún problema, podemos hacerlo. Vamos a considerar un cuadrado y otro cuadrado de menor tamaño. Vamos a considerar que el cuadrado original va a tener lado L, ¿correcto? Y el cuadrado menor, la medida de su lado va a ser de L menos 1. ¿Ok? Entonces, hemos de considerar un par de detalles. Con respecto al cuadrado original, como pueden ver, el ejercicio me pregunta cuánto mide el lado del cuadrado original. Y el método que vamos a utilizar para resolverlo, pese a que estamos dentro del tema de ecuaciones cuadráticas, pues de hecho lo último que voy a hacer va a ser tocar una ecuación cuadrática. Me voy a brincar el protocolo completo de ecuaciones cuadráticas y nada más voy a procurar analizar contextos detenidamente. Chequemos que dentro de las opciones que nos dan, entre estas opciones ha de estar escondida pues el valor del lado de nuestro cuadrado. Alguno de ellos corresponde a L. Y si bien es cierto, alguno de ellos nos puede brindar pistas o información sobre la medida del lado del cuadrado menor o del cuadrado reducido. Y para ello lo único que necesitaríamos sería considerar hipotéticamente cada una de las medidas, pero restando una unidad. De esa manera obtendría pues los siguientes resultados que les muestro en pantalla. Tomen en cuenta que para cada uno de estos casos tomo el valor que me dan en la opción y nada más le resto una unidad para llegar a este nuevo posible valor. Y así sucesivamente en cada una de las opciones. Así que, ¿qué procedemos ahora? Lo que vamos a hacer es calcular el área de nuestro nuevo cuadrado. Nada más tomemos en consideración que para calcular el área de un cuadrado, lo que hacemos es tomar la medida del lado y elevarlo al cuadrado, lo que viene siendo lo mismo que multiplicar la medida del lado por sí mismo. Y esas operaciones las vamos a realizar en base a estas expresiones que hemos extraído, que hemos deducido de cada una de las opciones.
Así, por ejemplo, en la opción A, si multiplicamos 4 por 4, ustedes pueden verificarlo, obtendríamos resultado 16. De la opción B, si realizamos la operación 5 por 5, se obtiene el resultado 25. Y así sucesivamente para cada una de las opciones. Como pueden ver, no es nada del otro mundo. Solamente que el estudiante se pregunta, ok, ¿y qué hago con esto, verdad? Pues, les digo, hay propósito para cada uno de estos pasos. En gran medida, aprovechando pues las pistas que nos dan en el ítem con respecto a las características de nuestro nuevo cuadrado. Una vez habiéndose reducido la longitud de su lado, nos dicen que el área de este nuevo cuadrado ahora es de 36. Y qué casualidad que hemos encontrado un caso donde que el área efectivamente nos da 36. Pero para eso, deberíamos haber considerado que el cuadrado sería de longitud 6 unidades. Y para eso, necesariamente, la medida del lado del cuadrado original tenía que ser de 7 unidades. Lo que me lleva a concluir que necesariamente la respuesta correcta a marcar en este caso viene siendo opción C. Y que les cuento, este tipo de técnica, este tipo de análisis lo podemos aplicar perfectamente en resolución de problemas entre este rango de ejercicios, 42, 43 aproximadamente. Es decir, el ejercicio 43 viene con estas mismas mecánicas, cosa que vamos a revisar en este momento. Veámoslo ahora. El ejercicio 43 me dice, el área de un rectángulo es 40. Así que de buenas a primeras vamos a resaltar este dato de acá que vale oro. Dice, si el largo mide 3 unidades más que el ancho, y esto también me va a ser importante resaltarlo, el largo mide 3 unidades más que el ancho. Entonces, la medida del largo corresponde a... Entonces vamos a ver acá. Si bien me están hablando pues de un rectángulo, y en este caso de nuestro rectángulo, ¿qué sabemos? Que pues tiene largo y que también tiene ancho. Si quisiéramos representarlo algebraicamente, podríamos decir que el ancho tiene un valor de X unidades. Y el ancho tiene un valor, pues, podríamos decir de X más 3 unidades, porque según el texto original nos dice que el largo mide 3 unidades más que el ancho. ¿Lo podríamos ver de esa forma? Sí, podría ser válido. Pero también podríamos decir, invirtiendo los papeles, dando vuelta a la tortilla como hicimos acá, que el ancho, vamos a decirlo, el ancho mide 3 unidades menos que el largo. Esto que vengo escribiendo acá nos permite visualizar exactamente la misma situación, pero desde una nueva perspectiva para poder deducir características del ancho en base a lo que sabemos del largo. ¿Qué sabemos del largo? Pues, en primera, que es un dato que está escondido entre estas opciones. ¿Cómo es que el profesor sabe esto? Pues por el mero hecho de que lo que me están pidiendo es la medida del largo. Así que, pues, alguna de estas opciones tiene que corresponder al largo, necesariamente. Ok, por otro lado, entonces, partiendo de aquí, podemos deducir o proponer cuánto podría medir el ancho del rectángulo para cada una de las posibilidades, considerando que el ancho mide 3 unidades menos de lo que mide el largo. ¿Esto qué me permite? Me permite tomar cada una de las opciones y del valor de partida que tenemos, restarle 3 unidades. De esta manera surgen estos valores que ahorita les escribo en pantalla, considerando, como les digo, la resta del valor original menos 3. De esa manera estaríamos manteniendo en respeto las pistas que nos están dando, que la medida del largo dice que es 3 unidades más que el ancho. Así que es algo que perfectamente, vemos que se cumple para cada una de las opciones. Ahora bien, ¿qué hacemos con esto? Pues tratar de construir ahora el área del rectángulo. Vamos a considerar el área del rectángulo, cuya fórmula, pues les refresco la memoria, consiste en multiplicar largo por ancho. Que en otras ocasiones le habremos dicho, o en otros videos habrán escuchado que digo base por altura, pero eso se ajusta a contextos. Largo por ancho funciona exactamente igual. En otras palabras, es cuestión de tomar los valores que tenemos, multiplicarlos, y lo que nos dé, pues, vendría correspondiendo al área de nuestro rectángulo. Dichos cálculos los realizo para cada uno de los casos
Y así lo vamos haciendo para todas las opciones, aunque el estudiante puede decidir detenerse en el momento que encuentre una posible opción correcta. Para efectos míos, pues detecto que en este caso la opción a marcar es donde apareció este 40, ya que el ejercicio me decía que el área del rectángulo es de 40. ¿En cuál opción fue posible llegar a este resultado? En la opción C. Por tanto, me doy derecho de marcar la opción C como respuesta correcta y pues mostrarles que este tipo de análisis podemos perfectamente aplicarlo en este tipo de resolución de problemas. Nada más un pequeño consejo, pues pongan atención a la lectura en dicho problema para que ustedes tengan en consideración qué fórmulas entran en juego y cómo pueden construir o deconstruir los valores o los datos que les están brindando. Así de esta manera, ahora podemos continuar con nuestro siguiente ejercicio. Vamos a ver ahora, dice que para contestar los ítems 44, 45 y 46, considere el siguiente contexto. Dice que la altura h de t en metros que alcanza un objeto a los t segundos de haber sido lanzado desde la parte más alta de un edificio está dada por h de t igual a menos 5t cuadrado más 10t más 15. Suponga que el edificio está construido sobre una superficie plana, detalles que por lo menos nos permiten que el contexto tenga sentido. Así que vemos el ejercicio 44 que nos pregunta, ¿cuántos metros de altura tiene el edificio? Así que analicemos un par de detalles. Consideremos que el edificio es más o menos de esta manera. Consideremos que el edificio está construido sobre una superficie plana, así que literalmente vamos a brindarle una superficie plana a nuestro edificio. Muy bien. Y como decía, estamos hablando de un objeto que ha sido lanzado desde la parte más alta de un edificio. No sé, supongamos que el objeto pudiera estar por acá y podemos suponer que el lanzamiento del objeto me brinda una trayectoria más o menos así. Un poquito más elegante, ustedes lo pueden hacer con más detalle, pero pues a lo que me interesa es notar una trayectoria parabólica, que de hecho va muy de la mano con estas funciones cuadráticas con las que estamos trabajando acá. Es más, qué dicha que el término en A me lo están dando negativo, porque esto me justifica que la gráfica o que esta representación gráfica tenga más o menos este tipo de orientación. Ahora bien, que me están preguntando por la altura de este edificio. Vamos a ver, consideremos la ubicación de este objeto, en el cual, a medida que avance el tiempo, podemos considerar que la posición del objeto con respecto al suelo, pues lógicamente va a ir variando. Repito, a medida que avance el tiempo. Pero si nos fijamos en este instante, en la línea del tiempo, en este instante, el objeto o todavía no ha sido lanzado o justo recién está siendo lanzado, pero todavía ubicándose justo a la altura del edificio como tal. En otras palabras, en esta parte del diagrama podemos tomar consideraciones del momento inicial, un momento en el cual el tiempo de momento toma valor de 0. Cuando t vale 0, si logramos detectar o determinar la altura del objeto en estos 0 segundos, asimismo estaríamos encontrando casualmente la altura del edificio. Por lo cual, a modo de conveniencia, podríamos tomar el criterio de esta función altura, o de hecho lo puedo tomar como una fórmula, la fórmula de la altura, considerando que t vale 0. En otras palabras, voy a cambiar todas las t por ceros. Ya no sería menos 5t al cuadrado, sino menos 5 por 0 al cuadrado. Ya no sería 10t, ahora sería 10 multiplicado por 0. Y el 15 que tengo al final, pues sigue siendo 15. No sufre ningún cambio. Así que, ¿qué procedemos? Procedemos a resolver pues, la operación combinada en todo el esplendor del protocolo, considerando primero la potenciación del 0 al cuadrado, que sabemos que es 0. Pero eso significa que vamos a multiplicar menos 5 por 0. Y por leyes de multiplicación sabemos que todo lo que se multiplica por 0, pues sigue dando 0. Y de hecho puedo mencionar dicha ley una vez más a la hora de considerar el producto del 10 por 0. Esto nuevamente me da 0. Lo que significa que entonces el resultado de toda esta operación nos vendría dando 15. Lo que significa que el objeto a los 0 segundos
se encuentra a una altura de 15 metros, los cuales corresponden casual y convenientemente a la altura de nuestro susodicho edificio. Por lo tanto, procedo a marcar opción D como respuesta correcta y con estos puntos presentados podemos proseguir con nuestro siguiente ejercicio. Vamos entonces con este ejercicio 45 que dice: ¿cuántos segundos tarda el objeto desde su lanzamiento hasta que llega al suelo? Como pueden ver, ya la fórmula la volví a escribir pues para ahorrar un poquito de tiempo y pues me dedico a checar otro detalle importante respecto a la gráfica que tenemos. Así que con el permiso de ustedes, vamos a cambiar el color de nuestro lapicito de color. Cambiamos un poquito la tónica, vamos con un azul, azul guapetón. Y fijémonos, necesitamos que el punto llegue hasta el suelo. Nuestro objeto, perdón. Nuestro objeto tiene que llegar hasta el suelo. Al llegar hasta el suelo, pues lógicamente no sabemos cuántos segundos habrán transcurrido en nuestra línea de tiempo. Así que en este caso, nuestra t es una especie de incógnita que no sabemos qué valor toma. Pero en términos de altura, podemos decir que con respecto al suelo, este objeto está a una altura de 0 metros. ¿Por qué? Porque justamente está haciendo contacto con el suelo. Esto de aquí es lo que nos da la pista inmediata, por lo menos de lo que corresponde a la variable h, la variable altura. En este caso, h tiene que dar 0. ¿Esto qué significa? Que para cada uno de los casos, para cada una de las opciones, hemos de verificar cuál de estos valores para el tiempo logra que nuestra altura nos dé como resultado 0. Yo de mi parte voy a probar opción por opción, comenzando digamos por la opción A. Vamos a tomar la opción A y vamos a tomar toda la fórmula que nos estaban dando. Menos 5 multiplicado por algo al cuadrado, más 10 que se multiplica por algo, más 15, ¿verdad? Solamente que en este caso vamos a considerar que dentro de cada paréntesis va a ir el valor 2, que es el valor que se va a probar como supuesto valor en el tiempo. En este caso, veamos, si realizamos la operación de 2 al cuadrado, sabemos que esto nos va a dar 4. 2 por 2 igual a 4. No hay pierde ahí. Esto nos viene dando menos 5. El menos 5 lo bajamos. Tomamos en consideración que hay una multiplicación por acá. Tomamos en cuenta el producto del 10 por 2, que en este caso nos vendría dando 20, ¿verdad? Y nos queda pues más 15, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué procedemos en este punto? Procedemos pues a realizar si bien la multiplicación de menos 5 por 4, que esto nos vendría dando menos 20. ¿Por qué? Primero porque 5 por 4 da 20 por tablas de multiplicar. Y segundo que por ley de signos, menos por más, pues nos da negativo. En este punto de la operación vemos un 20 negativo y un 20 positivo que en términos de sumas y restas pues se cancelan entre sí, dejándonos como resultado final este más 15, que vendría siendo pues la altura del objeto a los 2 segundos. Siendo de esta manera, entonces la opción A no me satisface lo que necesitamos. Ocupamos que el resultado final nos dé 0, y no fue así. Así que la opción A la tengo que dar por descartada, y por tanto procedo a revisar la opción B. La opción B me dice, por ejemplo, que T podría tomar el valor de 3. Así que vamos a tomar la expresión menos 5 por 3 al cuadrado, más 10 por 3, más 15. Y aquí pues procederíamos exactamente con las mismas operaciones. Probando la opción B tendríamos que 3 al cuadrado vendría siendo 9. Tomen en cuenta ahí la potencia de 3 por 3, o sea la multiplicación de 3 por 3. Aquí tendríamos el menos 5 que va a multiplicarse por 9, que en este caso nos vendría dando menos 45. Por cuestión de tablas de multiplicar y por cuestión de ley de signos, estamos al tanto. Mientras que el 10 por 3 nos vendría dando 30. Esto, si bien, según tablas de multiplicar. Entonces, venimos con este más 30 y pues lo bajamos. Y ahora, el más 15, pues simple y sencillamente lo bajamos. Llegando pues ahora a esta operación que dice menos 45 más 30 más 15. De hecho, puedo aprovechar con la calculadora a verificar el resultado de esta parte de acá. 45 negativo. Ajá, toco el botón de cambio de signo para darlo negativo.
más 30 más 15. Vamos a ver. Ah, vean, en este caso sí nos está dando 0. Lo que me indica que esta opción B sí me brinda un valor para t que efectivamente me retorna una altura igual a 0. ¿Qué valor para t logró esto? El valor del 3. O sea que ya perfectamente puedo marcar opción B como respuesta correcta. Que para el curioso lector pueden probar la opción C y la opción D y van a detectar que los valores que obtenemos en H pierden completamente sentido de lo que estamos buscando. Es más, yo creo que hasta pierden sentido del contexto completo. Así que, pues dicho esto, podemos proceder a revisar nuestro siguiente ejercicio. Vamos ahora con este ejercicio 46 que nos pregunta, ¿a qué altura se encuentra el objeto al segundo de haber sido lanzado? Es decir, al haber transcurrido literalmente un segundo. Por tanto, en este caso vamos a considerar que nuestra variable t valdría en este caso 1. ¿Esto qué significaría? Pues que sin ir muy lejos, tomaríamos el criterio que teníamos anteriormente, el menos 5t cuadrado más 10t más 15, pero ahora en lugar de las t vamos a escribir un 1. De ese modo, en vez de decir menos 5t cuadrado, vamos a considerar menos 5 por 1 al cuadrado. En vez de considerar 10t, vamos a considerar 10 por 1. Y el más 15, bueno, el más 15 sigue siendo más 15, ese no sufre cambio. Así que trabajando con esta expresión, con esta operación que tenemos ahora, primeramente consideramos que el 1 al cuadrado va a seguir siendo 1, ya que 1 por 1 pues sigue siendo 1. Entonces, checamos la multiplicación del menos 5 por 1 y pues sabemos que todo lo que se multiplica por 1 sigue dando exactamente lo mismo. Así que dicho producto me sigue dando menos 5. Luego, el 10 por 1, la misma situación. Todo lo que se multiplica por 1 no cambiará, así que el resultado va siendo 10. Y el más 15 lo bajamos tal cual. Una vez llegados acá, procedemos entonces a revisar el resultado de esta última operación del menos 5 más 10 más 15. Así que, ¿qué hacemos? Ingresamos primeramente el 5 con el signo negativo. Luego le sumamos 10, entonces más 10. Y luego le sumamos 15, o sea, más 15. Y le damos igual. Como pueden ver, dicha operación nos está dando como resultado 20. Es decir, que al haber transcurrido un segundo de haber sido lanzado, el objeto se encuentra a una altura de 20 metros. O sea, opción B, respuesta correcta, y con esto podemos proceder a revisar nuestro siguiente ejercicio. Veamos que a partir de este ejercicio 47 ya el entorno cambia un poco. Ahora entramos a ejercicios de estadística y probabilidad, planteándonos este ítem en particular que considere las siguientes variables cuantitativas. Entonces, vamos a ver un momentito. Nos habla primeramente sobre la cantidad de vallas que salta un atleta en 10 segundos. Y la segunda situación nos habla sobre el tiempo que dura un atleta en concluir los 100 metros con vallas. Entonces, de ellas son variables discretas, de donde que el estudiante necesita verificar a qué nos referimos con variables discretas, con variables cuantitativas discretas. Pues entiéndase las variables discretas, aquellas variables que en forma cuantitativa se pueden contabilizar con los dedos de la mano, literalmente. Por tanto, son variables que no consideran en absoluto el uso de decimales. Es decir, las variables discretas básicamente restringen el uso de los decimales. Así que habría que verificar en cuál de estas situaciones se cumple estrictamente esto, que la cuantificación de esta variable no posibilite para nada los decimales. En la primera nos habla sobre la cantidad de vallas que salta un atleta en 10 segundos. O sea, los 10 segundos ya están fijos, pero lo que no sabemos es la cantidad de vallas que salta el atleta. Y estas pues solamente pueden contarse con valores enteros únicamente. Pero cuando hablamos del tiempo que dura un atleta en concluir una determinada carrera, en este caso, qué sé yo, 100 metros con vallas, pues el tipo de carrera está determinada, pero el tiempo que dura el atleta, pues no tanto. Y es que, pues en temas de mediciones, las medidas de tiempo en ocasiones pueden tirar con decimales. Uno toca el cronómetro y puede checar que pueden darnos minutos, segundos y hasta microsegundos.
Así que la segunda situación como variable discreta no aplica, no califica. Pero la primera sí, porque repito, la cantidad de vallas se puede cuantificar con los deditos de la mano, literalmente. Es decir, se puede contabilizar con valores enteros, estrictamente. Razón por la cual, pues procedería a marcar opción C como respuesta correcta y con ello, entonces, proceder a revisar el siguiente ejercicio. El ejercicio 48, por ejemplo, nos dice, considere las siguientes variables cuantitativas referidas a los empleados de una empresa. Entonces vemos la primera variable, que es el sueldo promedio mensual. Empecemos por identificar cuál es la variable en cuestión. El sueldo promedio mensual que ganan los empleados. Y por otro lado, tenemos la cantidad de empleados que llegan tarde al trabajo por mes. Y ahora pues nos ponen a identificar quiénes de ellas son variables continuas, variables cuantitativas continuas. Estas, en contraste, o sea, a diferencia de las anteriores, estas permiten el uso de decimales. Esta sí. De hecho, comentarles que las variables cuantitativas continuas normalmente se perciben cuando hablamos de situaciones que son medibles, como longitudes, como pesos, como el tiempo o como el dinero en sí. Y pues cuando hablamos del sueldo promedio mensual que ganan empleados, considerando deducciones, préstamos, garantías o situaciones pues que pueden modificar en menor medida dichos sueldos, los céntimos casi que es un hecho que entran sobre la marcha. Así que pues solamente esa posibilidad me hace considerar al sueldo promedio mensual como una variable cuantitativa continua con toda certeza. Más sin embargo, la cantidad de empleados, esta cantidad, tratar de considerarla con decimales, pues no es posible. No vamos a decir que en el mes llegaron tarde, ¿qué? 7.5 empleados. No, no es posible. Así que en este caso, la segunda situación no me corresponde a una variable continua y por tanto, pues me veo en la facultad de marcar opción C como respuesta correcta, ya que solamente la primera situación sí procede correctamente. Dicho esto, entonces procedo a revisar el siguiente ejercicio. Veamos entonces ejercicio 49, que nos dice, considere las siguientes variables cuantitativas referidas al Jardín Botánico Lancaster. La primera me habla sobre el número de orquídeas que están en exhibición y el otro habla sobre la cantidad de especies de orquídeas que conforman su colección. Y pues, en este caso, bueno, me piden identificar quiénes aplican o quiénes corresponden a variables discretas, que como les decía, son aquellas que restringen el uso de decimales, o dicho de otra forma, que solamente se pueden expresar mediante valores enteros. Y creo que ya lo habrán detectado. El número de orquídeas, pues necesariamente tiene que aparecer con un valor entero, necesariamente, y asimismo la cantidad de especies de orquídeas. No concibo la posibilidad de que en alguno de estos dos casos me hablen de que se han exhibido, no sé, 38.7 orquídeas, o que me hablen, por ejemplo, que teníamos una variedad de 3.4 orquídeas diferentes. Lo veo un poquito complicado tirando a imposible. Así que en este caso, marcamos opción A. No nos compliquemos. En este caso, ambas situaciones proceden como variables discretas, ya que se expresan con valores estrictamente enteros. Y con esto dicho, podemos proceder a revisar nuestro siguiente ejercicio. Veamos ahora. Dice, considere la siguiente información para responder los ítems 50, 51 y 52. Nos muestra pues una tabla con la distribución de estudiantes aprobados según edades en una prueba. Ajá. Y estas son pues las edades de los estudiantes que van en rangos, por ejemplo, de 15 a casi 18. La forma en la que está colocada el corchete me hace decir que el 18 no se toma en cuenta. De 18 a casi 21, de 21 a casi 24, así sucesivamente, hasta llegar al último rango, que este sí se lee de 27 a 30. Bueno, y nos muestran frecuencias absolutas que nos muestran en cantidad los estudiantes que corresponden a estos rangos de edades. Vale, vale. Siendo así, checamos el ítem 50, que me habla sobre la cantidad de estudiantes mayores de edad, es decir, que tengan 18 o más años,
Y pues esta cantidad de estudiantes corresponde a ¿cuántos? Pues error típico que puede cometer mucho estudiante sería considerar solamente este rango de edades. Si bien es cierto, estamos hablando de que son estudiantes que tienen 18 o más años, 18 a casi 21, por ejemplo. Pero en realidad les cuento que de hecho todos estos rangos que tenemos aquí abajo también corresponden a edades que son de mayores de 18 años. O mejor dicho, son mayores de edad también. Así que en realidad estamos tomando en consideración a todos estos estudiantes. Para lo cual tenemos dos opciones. Podríamos considerar, si bien la suma de todas estas cantidades de estudiantes que vemos acá, o si no, podemos inclusive partir del total de estudiantes que aquí nos indican que son 70 jóvenes, y a esto pues básicamente restar los 9 muchachos que en este caso no son mayores de edad. Para cualquiera de los casos vamos a llegar exactamente al mismo resultado, que corresponde pues a 61 estudiantes. Por lo cual podemos llegar y marcar en este caso opción D como respuesta correcta. Así de esa manera podemos proceder entonces con nuestro siguiente ejercicio. Para el ejercicio 51, fíjense con cuidado que ahora nos están hablando sobre el porcentaje de aprobación de estudiantes que tengan 24 años o más, ¿verdad? Pero ya no nos están preguntando por la cantidad, ahora nos están preguntando por el porcentaje. ¿Cómo podemos hacer para poder calcular porcentajes? Vamos a ver, frecuencias porcentuales o frecuencias relativas. ¿Cómo le hacemos? Primeramente, tomemos las frecuencias absolutas que entran dentro de la condición que nos hablan. Lo que obtengamos, o sea, cuando las determinemos, dividamos dicha cantidad entre el total de elementos que hay o entre el total de estudiantes que hay. Generalmente sí, el total de frecuencias, correcto. Y lo que nos dé de dicha división, multipliquémoslo por 100. De este modo, podemos construir ahora sí el porcentaje de aprobación de estudiantes que tengan estos rangos de edades, 24 años o más. Además, vamos a cambiar el color del lápiz para poder identificar este rango de estudiantes. Que tengan 24 años o más. Pues de hecho estaríamos tomando en consideración estos rangos que tenemos acá. Es decir, estaríamos considerando estos 18 estudiantes más estos 15 estudiantes. Que de hecho, si hablamos de 18 más 15, esto nos habla de un total de 33 estudiantes. Cosa que podemos verificarlo ahorita en la calculadora. Dividido entre el total de estudiantes, que si recordamos son 70 estudiantes, y lo que nos dé tenemos que multiplicarlo por 100. Así que vamos a fijarnos. Primeramente, verificamos la cantidad de estudiantes que me cumplen las condiciones dichas. 18 más 15, que en este caso efectivamente son 33 estudiantes. Estos 33 estudiantes lo que hacemos es que los dividimos entre el total de estudiantes que hay o el total de estudiantes encuestados o verificados, y dicha división nos da este resultado que tenemos acá, digámosle 0,4714, y a este resultado lo que hacemos es que lo multiplicamos por 100. Y el resultado final que nos dé, lo que hacemos es buscar su aproximación, su mejor aproximación entre las opciones. Que para el caso vendría siendo opción C, respuesta correcta. Así de esta manera podemos entonces continuar con nuestro siguiente ejercicio. Este ejercicio 52 sigue haciendo referencia a la tabla estadística que teníamos anteriormente. Dice, considera las siguientes proposiciones. La primera dice que la clase o el rango, que va de 15 a casi 18, obtuvo una promoción inferior al 13%. Dicho de otra forma, que la frecuencia porcentual que corresponde a este rango pareciera ser inferior al 13%. Y podríamos verificarlo. Vamos un momentito a la tabla, checamos un momento cuál era la frecuencia absoluta que le correspondía al rango 15-18, en este caso viene siendo 9, y entonces volvemos al ejercicio. Frecuencia absoluta, decimos que es 9. Dicha frecuencia la vamos a dividir entre 70 y lo que nos dé dicha división lo multiplicamos por 100. Y de ahí veremos qué nos da. Procedemos entonces con la calculadora. El 9 lo dividimos entre la cantidad total de estudiantes y lo que nos dé lo multiplicamos por 100, donde que según el resultado que obtengamos vamos a tomar ahí una aproximación
inclusive truncando exactamente los decimales que tenemos para dar un estimado del porcentaje que corresponde a estos estudiantes. En este caso hablamos de un 12,85% aproximadamente. Y este 12,85% pues efectivamente es inferior al 13%. Por lo cual, la primera proposición la puedo dar por verdadera. Ok, ahora, no solo eso, también tenemos que checar un momentito la segunda propo, que nos dice que la clase o el rango que presenta mayor porcentaje de promoción corresponde al rango que va de 24 a casi 27. Vamos acá. El rango que va de 24 a casi 27, si nos ponemos a ver, le corresponde una frecuencia absoluta de 18, que pues uno en condición de estudiante posiblemente considere convertir este 18 de frecuencia absoluta a porcentaje, dividiendo 18 entre 70, multiplicándolo por 100. Sí, está bien, es válido, aunque innecesario. ¿Por qué? Porque resulta que de todas las frecuencias que tenemos, el 18 es la frecuencia más grande, la que más destaca entre todas. Y si así sucede con las frecuencias absolutas, les garantizo que calculando frecuencias porcentuales también se va a dar. De tal modo que ahorrándonos trabajo, podemos deducir rápidamente que si el 24,27 le corresponde la mayor frecuencia absoluta, asimismo le va a corresponder también el mayor porcentaje de promoción. Razón por la cual, sin miedo a nada, puedo llegar y definir o establecer que esta segunda proposición es también verdadera y con ello marcar opción A, ya que en este caso ambas proposiciones terminarían siendo pues verdaderas. Y siendo así, entonces tendríamos el chance para continuar con nuestro siguiente ejercicio. Vamos con nuestros últimos ejercicios. Dice que para responder los ítems 53, 54 y 55, considere la siguiente información. Dice que en el cantón de Guácimo se realizó una encuesta aleatoria sobre el estado civil de sus pobladores mayores de edad. Dice que se entrevistó a 50 hombres y 43 mujeres, de las cuales dice que de las mujeres 8 son solteras, 5 casadas, 4 viudas y las restantes viven en unión libre. De los hombres tenemos que 15 son solteros, 6 casados, 7 viudos y los restantes conviven en unión libre. Dicha información recomiendo por mucho que lo traslademos en una especie de tabla para organizar bien todo el análisis. Entonces, tenemos pobladores que pueden ser algunos hombres y otras, de momento, mujeres, dentro de lo que nos han definido en dicho contexto. Tenemos entre estos pobladores que algunos de ellos son, me pareció, solteros, otros que dicen que son casados, otros que dicen que son viudos, otros que dicen que están en unión libre y al final hemos de considerar pues como el total de los pobladores. Aquí, asimismo, aquí también vamos a considerar pues el total de los pobladores. Para empezar, en la parte de las mujeres, me decían que 8 de ellas son solteras, me decía que 5 de ellas son casadas, 4 viudas, y el resto dice que están en unión libre. Tomamos en consideración, como decía aquí anteriormente, que teníamos 43 mujeres en total. Así que de estas 43 mujeres, lo que podemos hacer es considerar, restarle las 8 que son solteras, las 5 que son casadas y las 4 que son viudas, para así tener una idea de cuántas están viviendo en unión libre. En este caso, hablamos de 26 mujeres. Ok, vamos ahora con los hombres, que en este caso me dice el ejercicio que de los hombres 15 son solteros, 6 son casados, 7 son viudos y el resto vive en unión libre. Tomamos nuevamente en cuenta que hay originalmente 50 hombres entrevistados en dicha encuesta. Así que de estos 50 hombres vamos a realizar nuevamente el mismo análisis. Partimos de los 50 hombres y le restamos los 15 que son solteros, los 6 que son casados y los 7 que son viudos, dejándonos en este caso un total o un resto de 22 hombres que viven en este caso en unión libre. De ahí lo único que nos queda sería pues considerar las sumas en términos de columnas verticalmente para saber cuántos pobladores son solteros, que en este caso son 23. ¿Cuántos son casados? 11 personas. ¿Cuántos son viudos?
pues también 11. ¿Cuántos viven en unión libre? En este caso 48. Y pues, ¿cuántas personas fueron entrevistadas en total? Pues en este caso, 93 personas. Un total que se puede verificar tanto de forma vertical como horizontal. Pero bueno, retomando el ejercicio, yendo ahora sí al ejercicio 53, me dice que si se elige al azar una persona mayor de edad del cantón de Guasimo, esto lo voy a marcar, más adelante explico por qué, entonces la probabilidad de que sea una mujer casada corresponde aproximadamente ¿a cuánto? A ver, señores, voy a preguntarlo despacio y ustedes me lo contestarán, aunque yo no los voy a escuchar, y aún así creo que vamos a llegar al mismo punto. ¿Cuántas mujeres casadas tenemos en esta entrevista, en esta encuesta? Entonces, muchos me dirán, 5, correcto. Pero tenemos que ser cuidadosos porque no estamos diciendo 5 de 43 para que no me vayan a marcar la opción C. ¿Por qué? Porque se está realizando la selección al azar con respecto a todo el cantón de Guásimo. No lo están enfocando solamente a las mujeres en particular, sino que lo estamos analizando con respecto al total de pobladores mayores de edad. Así que ciertamente la opción que correspondería marcar en este caso sería la opción D, ya que en este caso tenemos 5 posibles mujeres casadas con respecto a los 93 pobladores del cantón de Guásimo. Confiando en que este primer ejercicio me le sigue en el paso, procederé entonces a analizar nuestro siguiente ítem. Ejercicio 54. Me dice que si se elige al azar una persona mayor de edad del cantón de Guásimo, entonces la probabilidad de que sea un hombre soltero corresponde aproximadamente a... En realidad, que me digan aproximadamente es innecesario. Y pues de una vez voy a pasar otra vez la información aquí abajo para no tener que estar revisando nuevamente la tabla que había hecho con ustedes. Vamos a ver. Estamos hablando nuevamente de una elección aleatoria con respecto a todo el cantón de Guásimo. Es decir, no me están especificando que están trabajando solamente con mujeres o solamente con hombres. Así que me voy a enfocar en las posibles opciones B o D. Podría ser alguna de estas dos opciones. Pero ojo, estamos buscando que sea un hombre soltero. Razonamiento en la que mucha gente cae. Muchos piensan que como lo que vamos a seleccionar es un individuo, eso me da cancha para marcar entonces opción B. Pero no es el caso. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de cuántas personas van a ser seleccionadas. No. Estamos hablando de cuántas personas existen que satisfacen o que pueden satisfacer la condición que tengo aquí subrayada. En este caso, la cantidad de hombres solteros que tenemos es de 15. 15 hombres solteros con respecto a los 93 pobladores, a las 93 personas mayores de edad entrevistadas de Guasimo. Por lo cual, procedo a marcar opción D como respuesta correcta. Y de esta forma procedo a revisar nuestro último ejercicio. Ya estamos a punto de aterrizar, solamente permítanme, vuelvo a colocar la tablita de información, o sea, todos los datos que tenemos. Ustedes pues con el examen impreso podrán devolverse a las páginas anteriores y volver a revisar la información. El ejercicio 55 más bien nos dice ahora que si se elige al azar una persona mayor de edad del cantón de Guásimo, entonces la posibilidad de que ésta, ya sea hombre o mujer, conviva en unión libre, corresponde aproximadamente ¿a cuánto? Pues en este caso tendríamos que hacer una pregunta inmediata de cuántas personas en total viven en unión libre. Y en este caso, pues no hay mucho que decir. Ya teníamos el cálculo hecho previamente, 48 personas. ¿48 de cuántas? 48 de 93. Por lo tanto, esto nos dirige a marcar insofactamente opción D como respuesta correcta y ya con esto tendríamos nuestro examen Zapandí 2019 convocatoria 2 debidamente resuelto. Así que pues no me queda nada más que decir, que agradecerles vuestra compañía, que si lo que se ha trabajado en este video, más los videos anteriores, les ha sido de suma utilidad, pues que les digo, el me gusta no queda para nada mal, compartirlo con personas que saben que les puede servir, se agradecería montones. Propuestas, dudas, consultas, la caja de comentarios completamente habilitada para ello. Y también, como pueden ver, el contacto, o bueno, la página en Facebook para que me puedan seguir también por ese lado. Así que pues no hay nada más que decir.
les agradezco la compañía full, a tope, deseándoles los mayores éxitos para la prueba de Zapandi que se nos avecina y que si los vuelvo a ver en otros videos que sean pues para bachillerato, ojalá, para que así nos sigamos echando la mano en conjunto, echándonos el hombro. Y sin más, no dilato más, que les ha hablado profe Dan, me les despido y les digo pues no, sigamos adelante con el estudio.